Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de este Café en Zootecnia, que es una iniciativa de la Escuela de Zootecnia para conocer, para visibilizar, para darle seguimiento y ubicar a los egresados y egresadas de la escuela. Y hoy tenemos el agrado de contar con el ingeniero Rafael Rodríguez Montero, que es licenciado ingeniero agrónomo con énfasis en zootecnia y es el graduado 340 de la escuela y egresado en el año de 1985. Muy buenas tardes, Rafael, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que está transmitiendo desde la carretera, entonces le agradecemos el espacio y estar hoy con nosotros en este café. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por el espacio. Creo que es una iniciativa muy oportuna y valiosa de la escuela para unirnos como profesionales y para proyectar la carrera. Como usted bien lo dice, me tocó hacerlo desde una pizzería porque hoy teníamos un entrenamiento en Dos Pinos y no me daba tiempo de llegar hasta mi casa porque se extendió. Pero bueno, aquí estamos y estamos a la orden para realizar la entrevista y contar un poco de lo que ha sido mi experiencia profesional. Excelente, bueno, yo creo que es parte del ejercicio profesional, ¿verdad? Nos toca ser todoterreno y transmitir desde la finca, de la calle, es parte de, ¿verdad? Rafa, yo que le quería preguntar, en todo este tiempo, desde que usted se egresó de la escuela, y ¿cuál ha sido su trayectoria? Si nos cuenta un poco en esta larga experiencia suya en la zootecnia, ¿qué le ha tocado hacer? ¿Cuáles han sido sus principales actividades laborales? Correcto, bueno, pues muchas gracias. Yo diría que yo he sido un afortunado y modestia aparte de la zootecnia, ya que me ha permitido ejercer varias funciones, conocer muchas personas y desarrollarme en diferentes ámbitos. Yo provengo de una familia ganadera, netamente. Soy la tercera generación de productores de leche. Vivo en la zona de Coronado. Mi abuelo, que fue la que fundó la ganadería, fue pionero en la introducción de la raza Holstein a Costa Rica, allá por los años 1944-45, traían toretes y novillas de la Carnation Farm y se fue desarrollando una raza que después del volcán, de la erupción del volcán Irazú, se extendió a San Carlos. Pero bueno, tuve la suerte de que uno de mis mentores fue el doctor Campadal, don Carlos, a quien agradezco muchísimo porque me dio una visión y una proyección muy importante. De hecho, recién graduado, pude ejercer mi primer trabajo, que fue simbólico. Me dieron un Starlet, un Toyota Starlet y 18,000 colones de salario para hacer una encuesta a nivel nacional en porcinocultura. De ahí tuve la suerte de trabajar alrededor de tal vez como unos 6 meses en una porcinocultura en la zona atlántica, en la cual desarrollaban su sistema productivo en banano con suplemento proteico, con soya. Fue una experiencia bonita, interesante, que posteriormente me sirvió para mis otras experiencias. De ahí, por un asunto familiar, retomé la actividad que tenía a cargo mi papá y comencé a elaborar concentrados para mis familiares en una actividad, diría que casi inicialmente familiar y después se extendió un poquito. Tuve un accidente que me impidió continuar con eso por salud y ahí fue cuando el ingeniero Oscar Zúñiga, una vez en el andén de lo que fue Barrio Luján, me invitó a que formara parte de Dos Pinos como profesional. Básicamente inicié como regente del almacén agroveterinario de Barrio Luján. Posteriormente continué en la parte de administrativa como subjefe del almacén y era un tema que no me gustaba mucho, por lo cual le solicité al ingeniero Mario Regidor y al ingeniero
Palavicini que me dieran la oportunidad en asistencia técnica. En aquel entonces la asistencia técnica de Dos Pinos estaba generando un desarrollo importante de transferencia de tecnología y yo fui el encargado de dicha asistencia para las zonas de Coronado, Cartago y un poco de San José de la Montaña. Eso fue allá por los años 80 y tanto, 90. De ahí tuve la suerte también de que me contactó la gente de Monsanto para la introducción y el desarrollo de la somatotropina bovina en el país. Yo fui, digamos, la persona que desarrolló la implementación de la somatotropina bovina en el país con Eddie Arias de Monsanto. Posterior a esto, Monsanto decide vender esa línea de negocio a Elanco Animal Health y bueno, yo me quedo temporalmente sin trabajo hasta que por recomendación del doctor Campabadal me contactan de Elanco, el doctor William Serna, y comienzo a trabajar en Elanco en una situación que fue, digamos, compleja para alguien que nunca había estado en ventas en una transnacional y a ese nivel. ¿Por qué digo que compleja? Bueno, porque el lograr llenar o permanecer como headcount, o sea, como posición de compañía, significaban en ese entonces más de $1 millón de venta. Entonces, cuando uno le dice, pues, o sea, si usted quiere seguir en esta compañía, tiene que facturar más de $1 millón, uno dice, ¿y de dónde carajos? ¿Cómo voy a hacer para lograr eso? Pero sin embargo, son otros mundos que le abren a uno un sinnúmero de oportunidades de conocer mucha gente, y así fue como fui representante de ventas para Elanco multiespecies para Centroamérica Sur, que básicamente tenían como objetivo el desarrollo de mercado de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Ahí tuve que retomar el tema de avicultura, el tema de porcinocultura y mucho menos ganadería, que es donde me siento siempre y me he sentido más cómodo. Sin embargo, eso me permitió una experiencia muy interesante porque tuve que interactuar con excelentes profesionales a nivel mundial, como el doctor Mike Ekman, como el doctor Gary Butcher, como el doctor Richard Miles, como el doctor Carlos Pilluán, Darío Mogollón, etcétera, etcétera, que le van dando a uno un bagaje profesional pues muy interesante. Posterior a esto, la compañía Elanco decide incursionar un poco más en el negocio de bovinos y tuve a mi cargo la gerencia de bovinos para Centroamérica y el Caribe. En un tema que fue pues de mucho provecho para mi persona por el hecho de que no solo es un bagaje muy interesante desde el punto de vista profesional, sino que se conoce mucha gente, hay muchos contactos y que a través de la vida uno conserva como tal. Normalmente, Rebeca, en estas compañías existe toda una, y sobre todo yo digo en empresas como Elanco, porque a nosotros nos tocaba ver lo que sucedía alrededor nuestro con otras transnacionales. Elanco se caracterizó y se sigue caracterizando por un desarrollo profesional de muy alto nivel, en donde a las personas que forman parte de la organización se les da una inducción muy sólida en temas no solo de ventas, sino de conocimiento de mercado, de manejo de territorio, de inteligencia emocional, de condiciones de éticas y morales, de cómo conducirse no solo como profesional y persona, sino como mantener el buen nombre de una empresa. Fue allá por el año 2010 que terminé mi relación con Elanco. Ahí me contactaron un venezolano para que desarrollara una empresa que es actual, que está en el país, que se llama AgroSuplidores,
que maneja principalmente la línea IPRA, y ahí logramos fundar la empresa, se volvió a meter al mercado y se desarrolló la línea. Con la muerte de mi padre, yo tuve que retomar la actividad ganadera propia, que es lo que hago actualmente. Yo soy productor de leche en la zona de Coronado con las razas Holstein y Jersey. Actualmente soy miembro del Consejo Director de Dos Pinos en la posición de comité de vigilancia. Ostento la vicepresidencia y también comencé a formar parte de la junta directiva de la Cámara Nacional de Productores de Leche, en donde actualmente soy vicepresidente, en donde en los últimos 2 años nos han tocado una serie de retos y particularidades muy importantes, como ha sido todo el tema del COVID, del fortalecimiento de las finanzas públicas, con el desarrollo del REA, actualmente del bloqueo comercial que existe con Panamá, y en donde es a otro nivel, pero muy interesante porque es una situación en donde se abarca el sentir y el desarrollo y la problemática del sector lácteo. Estando en la Cámara Nacional de Productores de Leche, tuve la oportunidad de formar parte de una comisión que visitó Nueva Zelanda para desarrollar un programa de convenio con el Ministerio Primario de ese país para la introducción de genética neozelandesa, para ver el comportamiento de la misma en el país. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque nosotros asumimos una genética o importamos una genética desarrollada para producir a base de granos. Como usted bien lo sabe por su expertise en el área avícola, todos los insumos o el grano de este país son importados. Somos un país en donde se paga la leche relativamente bien y necesitamos ser competitivos. Y una forma de ser competitivos es enfocando nuestra producción más a base de leche. Entonces, necesariamente tenemos que incursionar en un tipo de animal que sea más adecuado para una productividad en función de hectárea y basada en la alimentación de forrajes de calidad. Entonces, digamos que a grosso modo, esa ha sido mi trayectoria hasta el momento. Digo que soy un afortunado porque he pasado por muchas etapas. He conocido muchas personas que me han permitido tener un bagaje y un conocimiento integral para asumir retos y desarrollar proyectos. Adicionalmente, en la Cámara Nacional de Productores de Leche tengo 3 años de que soy el coordinador del Congreso Nacional Lechero, en donde le hemos tratado de impregnar un sentido muy competitivo y con un eje temático bien definido para que tanto los profesionales como los productores sigan una ruta clara en la información que se brinda y pueda ser de mayor provecho. En resumidas cuentas, digamos que ese ha sido mi hoja de vida profesional en todos estos años. Sí, Rafael, muy interesante, ¿verdad? Muchísimo trabajo desde diferentes puntos de vista, muy interesante todo el trabajo que le ha tocado realizar. Yo le quería preguntar, ahora que está desde el lado de los productores, ¿verdad? Por mucho tiempo, cuenta usted que estuvo desde el lado del asesor técnico, ¿verdad? En ventas, Sí. asesor técnico, pero ahora está del lado de los productores, trabajando intensamente por el gremio, ¿verdad? Muy importante esa labor. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista de productor, entonces la parte técnica de la zootecnia, de los asesores, de consultores que me imagino lo visitan, ¿verdad? Que lo visitan, que están en el lado que usted estuvo hace un tiempo. ¿Cómo ve esa parte ya desde el lado de productor, digamos? Y muy importante lo que usted habla de capacitación, ¿verdad? Pero en la parte técnica de los que lo visitan, digamos, ¿cómo ve usted desde el otro lado esta parte? ¿Qué mejoras o cómo ve esa parte de consultoría técnica de parte de los zootecnistas? Bueno, yo digamos que por razones obvias uno se aleja un poco de la escuela. Sé que los programas han cambiado. Sé que, bueno, por una relación que tenemos en la Cámara
con Red de Forraes hemos interactuado un poquito con la academia, pero definitivamente yo le puedo comentar, Rebeca, que dentro de la formación profesional que brindaba, o sea, en mi caso particular, y que brinda la escuela actualmente, creo que somos bastante competitivos, y tan es así que todas aquellas personas que han optado por ir a sacar una especialidad o una maestría o doctorado o lo que sea a otras universidades de otras latitudes, la ruta académica es sólida, está bien definida, hay un buen conocimiento y hay unas buenas bases. Con relación a la parte técnica, yo diría que como sector es fundamental esa transferencia de tecnología, es básico para el sector poderle llegar, pero llegar con una extensión un poquito aterrizada. Muchas veces cuando uno sale de las universidades y sobre todo los muchachos más jóvenes que no han tenido trabajo, uno se quiere comer el mundo, ¿verdad? Sale un poquito bastante teórico, y en la Universidad de la Vida aprende que las cosas y la experiencia o el bagaje que el productor tiene es muy importante de considerar. Con esto lo que quiero indicar o decir es que es importante ese conocimiento técnico, pero es importante escuchar y medir, porque es que los productores, llámese en ganado de leche, llámese en pollo, llámese en cerdos, hacen las cosas de determinada forma. Hoy estamos inmersos en un mundo sin fronteras comerciales, en donde en el caso específico de la leche, estamos a 5 años de cero arancel con los Estados Unidos, por el Tratado de Libre Comercio con CAFTA, que nos obliga a buscar una mayor, a mí no me gusta hablar de eficiencia, porque yo creo que los productores aquí trabajan duro, muchos son muy eficientes, sí hay oportunidades de mejora como en todo, en los buenos, regulares y no tan buenos productores, pero sí nos enfoca como sector y como academia y como política gubernamental a dar un giro diferenciado para lograr que un país que es autosuficiente en leche y que ha logrado llegar a los estándares de consumo y a la genética que ostentamos y a la cultura, pueda permanecer. Así es que sí, el sector o la zootecnia o el profesional es fundamental desde siempre para desarrollar de una forma más técnica, hoy más que nunca, un trabajo que ya se volvió necesariamente un negocio. Hoy el productor tiene que ser alguien no solo bien dotado técnicamente, sino que tiene que tener un conocimiento un poco más profundo de temas económicos, de temas ambientales, de temas de legislación, porque en verdad el mundo ha cambiado y los entornos en el cual se desarrolla cada vez son más complejos. Ok, excelente. ¿Y cómo le ha ido con lo de la pandemia? ¿Cómo le ha ido con la pandemia de coronavirus? Bueno, yo creo que la pandemia a todos nos ha dejado muchas enseñanzas. En realidad, como sector, deberíamos o podemos decir que seríamos ingratos y seríamos malagradecidos con Dios, los que somos creyentes, que somos tal vez uno de los sectores en donde menos nos ha golpeado, y sobre todo el sector lácteo. El sector lácteo, por las condiciones que sean, se ha visto un consumo sostenido. Los que pertenecemos a una cooperativa como Dos Pinos no nos han dejado de recoger leche. Ha afectado más el cierre en la última semana que la pandemia,
pero definitivamente sí va a ser un antes y un después. O sea, el hecho de que como productores tengamos que adoptar una serie de protocolos, no solo para cuidar nuestras familias, sino la de nuestros colaboradores, para que no nos afecte y no nos deje de o nos permitan mantener la operatividad de nuestras unidades productivas, ha sido todo un reto. Y le comento, Rebeca, que ha sido todo un reto porque se ha tenido que trabajar en coordinación con SENASA y con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque las vacas, los pollos y los cerdos comen todos los días y todos los días hay que atenderlos. Inicialmente, por disposición de la legislación de salud, lo que indicaba era que si habían afecciones o personas contagiadas, la unidad productiva se iba o se cerraba. Hubo que abocarse a un tema de confort animal para poderlos hacer entender que nuestras operaciones son 24/7. Entonces, eso permitió, digamos, esa posible operatividad siempre y cuando se cumplieran una serie de protocolos. La pandemia como tal, no solo en la parte nuestra productiva, sino yo creo que está marcando a nivel mundial un antes y un después en un claro deterioro de las economías a nivel mundial, en un cambio profundo en la forma en cómo debemos actuar y cómo debemos hacer nuestras cosas. Tan es así que en el caso de la Cámara, en donde el Congreso es una parte importante del presupuesto para la operatividad de lo mismo, tuvimos que reinventarnos, hacer un Congreso virtual, conectarnos con muchos profesionales de diferentes partes del mundo. Bueno, y hasta la fecha nos ha ido bien. Digamos que no veo tan claro cuándo esa normalidad vuelva, pero creo que cuando esa normalidad vuelva van a haber, yo no diría que secuelas, sino algunas condiciones que va a hacer que ya nuestra cotidianidad ya no sea la misma. O sea, sí van a haber cambios, porque el virus llegó y llegó para quedarse, ¿verdad? Y el hecho de que hay posibilidades de una vacuna, no la vemos tan clara ni va a ser tan factible que en el corto plazo la podamos tener. Así es que sí, vamos a tener que continuar con los cuidados, con las regulaciones y tratando de reactivar la economía que por sí venía mal y que esta pandemia vino a empeorarla, y todo lo que está sucediendo actualmente pues nos preocupa profundamente como ciudadano y como sector. Y bueno, ahí agregando más complicaciones a la pandemia, y aprovecho yo para preguntarles cómo se las arreglaron con lo de los bloqueos, si tuvieron ahorita ustedes el sector leche, tanto como la avícola, por ejemplo, de muchos problemas con los bloqueos, o si se vieron menos afectados, o cómo hicieron para resolver eso. No, no, Rebeca. En el caso particular mío, en la zona de Coronado prácticamente no tuvimos ninguna afección. O sea, la leche se recogió todos los días bien, el concentrado llegó bien. Básicamente, digamos, si hubieron problemas, problemas para productores de Río Frío, Sarapiquí y sobre todo la parte de San Carlos, la zona norte, un poco también Guanacaste. No, el costo del bloqueo fue alto, se perdió leche, se trató de que se perdiera la menor cantidad de leche, pero todas las empresas, Cope Brisas, Cope Leche, Sigma, Dos Pinos, dejaron de recoger leche y hubieron productores que perdieron esa producción. Entonces es doloroso que el esfuerzo que se hace desde muy temprano haya que tirarlo al caño. Entonces definitivamente
sí hubo una afección. También hubieron problemas con los insumos, específicamente el concentrado. Usted sabe que en el caso nuestro somos menos dependientes del grano. Sin embargo, si esa suplementación no llega, las vacas bajan producción, después volver a recuperar esa producción es casi que imposible. Entonces, definitivamente que sí, sí hubo una afección clara y se trató de negociar con las personas que estaban involucradas para que dejaran pasar los cisternas con la leche. Inclusive hubieron daños de algunas de esas unidades que transportaban leche y los mismos productores se unieron para que por medio de diferentes rutas entre fincas, utilizando tractores, se pudiera sacar la mayor cantidad de esa leche. Afortunadamente creo que ya la situación ha estado volviendo a la normalidad y esperemos que se llegue realmente a un diálogo nacional y se pueda solucionar el tema económico para finalmente generar esa reactivación que de verdad nos urge y que es prioridad para sacar este país adelante. Sí, claro, ojalá que, bueno, que ya todo se vaya mejorando poco a poco, ¿verdad? Pero sí es importante, yo creo, visibilizar el impacto de de todos estos problemas sobre los sectores productivos, ¿verdad? Eh, Le voy a preguntar, Rafael, qué habilidades, que es parte de las preguntas que siempre hacemos en el café, ¿verdad? ¿Qué habilidades y destrezas ha tenido usted que desarrollar, además de las que ya nos ha comentado en ventas, en la parte técnica, en el líder de gremios? ¿Qué destrezas usted considera que son las que más ha tenido que desarrollar o más tal vez le ha costado, no sé, o se le han facilitado desde el punto de vista personal, que le han permitido desenvolverse exitosamente en su profesión? Bueno, yo diría que es un tema fundamental, es una buena académica sólida en cualquier actividad de la vida que uno esté, entre mejor preparado esté y uno debe de volverse autodidacta, o sea, en cualquier trabajo o en cualquier especie en el cual uno se desarrolle, siempre hay campo y siempre hay la posibilidad de desarrollarse. Entonces, yo creo que ese hábito, cualquier profesional en la rama de la zootecnia o en cualquier carrera académica y más si es científica, biológica, es importante tener conocimientos sólidos, muy bien fundamentados. Eso es básico porque, y lo digo como anécdota, tal vez usted se recuerda de el doctor Quirós del Grupo Toledano. Ujú. El doctor Quirós era un zorro viejo. Él sabía y era una persona de mucho bagaje, muchos años, de mucho conocimiento. Entonces, a las personas que llegábamos nuevos, él nos hacía preguntas que él quería medirlo a uno para ver cómo se desarrollaba uno y si uno le mentía o le decía una barrabasada, pues prácticamente tenía las puertas cerradas en esa empresa. Entonces yo creo que el profesional tiene que ser de un conocimiento sólido y sobre todo muy honesto. O sea, cuando se está ante el ejercicio profesional hay que siempre ser muy transparente, decir las cosas tal y como son. Y si no se sabe alguna cosa o no se puede descifrar la solución, decirla abiertamente. Yo creo que eso es una condición que le permite o le da el derecho a proseguir a uno en cualquier campo de la vida. Lógicamente, pues hay algunas otras cosas que son importantes. Yo creo que hoy, en el momento que vivimos, es básico el idioma. O sea, es importante que los muchachos, la mayoría, pues ya vienen de colegios bilingües, pero es importante dominar al menos el segundo idioma, que es el inglés. Yo diría que ya no solo para trabajar con empresas transnacionales, sino que es parte importante de las mismas compañías nacionales. Y luego hay una serie yo diría que bueno,
ni se diga, pero eso ya, y sobre todo los millennials, es algo que dominan muy bien, que es toda la parte informática. Pero también hay una serie de lo que nosotros podíamos llamar habilidades blandas, que son las condiciones importantes en cuanto a puntualidad, responsabilidad, ese manejo importante de la inteligencia emocional para tratar siempre de ser muy ecuánime y paciente ante algunas adversidades que uno pueda encontrarse, porque normalmente eso le da capacidad de reacción, de raciocinio y de solución. Entonces, sí, yo diría que hay que combinar una muy buena formación académica con una serie de condiciones o valores personales para poder desarrollar con mayor grado de éxito cualquier carrera profesional, y sobre todo tener un grado de sensibilidad muy grande. Usted sabe, Rebeca, que en este mundo en que nosotros nos desarrollamos, los márgenes son muy bajos. O sea, y recuerdo siempre lo que decía el doctor Ekman, en la avicultura, los kilos son toneladas y los centavos son millones. Entonces, con esto lo que quiero decir es que sí tenemos que tener muy claro que como profesionales y sobre todo cuando interactuamos con productores de mediano y pequeño volumen, tenemos que saber que hay esfuerzos muy grandes y que esto es una economía de escala y que tenemos que tener esa sensibilidad para lograr colaborar. Y parte de que, digámoslo así, en el inicio creo, y creo que eso no ha cambiado mucho, la zootecnia sigue siendo una de las profesiones tal vez en donde los salarios no son tan jugosos o elevados como en algunas otras áreas, llámese abogados, doctores, etcétera. Relacionado con eso mismo, ¿cómo ve usted las oportunidades laborales para los futuros zootecnistas en el área específica de la producción de leche? ¿Qué oportunidades y qué también usted les recomendaría a ellos en los que deben, qué aspectos deben reforzar para poder trabajar en esta área? Uno cuando se gradúa, pues uno piensa que va a trabajar con cierta u otra especie y después las oportunidades o la vida le presenta otras Sí oportunidades. es. ¿Cómo ve usted las perspectivas en el sector leche y qué herramientas deberían ellos reforzar o llegar bien armados para trabajar con los lecheros? Definitivamente, Rebeca, oportunidades siempre hay. ¿Por qué? Porque siempre van a haber empresas, llámese Dos Pinos, llámese Sigma, llámese, bueno, y en general ganadería, llámese Cope Montecillos, las mismas empresas que venden insumos que van a requerir de talento humano y de profesionales para que desarrollen sus programas de venta de insumos. Lo que yo sí veo un poquito más complejo por el volumen de, de, del tamaño de nuestras explotaciones en ganados de leche, es que se pueda contratar directamente a un profesional para que ejerza un trabajo directo en una finca, como sí ocurre en Argentina, en Chile, ni se diga en México, en La Laguna, en Torreón, en donde una finca pequeña o una ganadería pequeña son 500 vacas. Entonces, ahí el profesional casi que se vuelve una persona indispensable y necesaria, porque el manejo de la explotación ya se vuelve compleja, en donde tiene que haber una persona con criterio, con capacidad, con conocimiento para que lo pueda ejercer. Entonces, el lograr trabajar directamente, si no es a través de una cooperativa como Dos Pinos, como Sigma, como Copeleche, yo lo veo un poco difícil.
Desarrollar emprendedurismo en este momento está duro. Partir de cualquier cosa hoy en producción primaria es muy duro. ¿Por qué? Porque los márgenes de utilidad son pequeños, las rentabilidades están bajas, entonces es un tema que no es imposible, pero sí complicado. Pero lo que yo sí puedo decir es que siguen habiendo oportunidades dentro del sector industrial y comercial que finalmente pueden traducirse en una ayuda indirecta hacia las unidades productivas, hacia las fincas, o sea, ya sea el que vende abonos, el que trabaja en pastos, o el de semillas en pastos, o el que vende insumos para el lavado de equipo, en temas de mastitis, de manejo, de etcétera, etcétera. Entonces, sí hay esa posibilidad y lógicamente esperemos que las compañías que tengan esa potestad valoren cada día más el tema de la asistencia técnica, que lo desarrollen y que lo profundicen, porque es parte integral de que podamos, como productores, seguir siendo competitivos y podamos permanecer en el mercado. Excelente. Bueno, yo creo que ya para terminar, ¿verdad? Ha sido sumamente provechosa la conversación, ¿verdad? Muy amplia. Para terminar, siempre hacemos esta pregunta, ¿y cuáles serían para la escuela específicamente las recomendaciones o los puntos, digamos, que podríamos mejorar y también para el estudiantado, digamos, y la vinculación también con el sector productivo? ¿Qué recomendaría usted, Rafael, a la escuela para mejorar todo el proceso que hacemos aquí con los estudiantes? Bueno, como le comentaba Rebeca, yo en este momento desconozco cuál es porque son muchos años de que ya no me acerco a la escuela, desconozco cuál es el programa como tal, o sea, sé que ha variado mucho. Sin embargo, yo creo que siempre es oportuno que la escuela tenga un acercamiento con instituciones como la Cámara, con el mismo Ministerio de Agricultura, con empresas sólidas como Dos Pinos, con las mismas empresas de venta de insumos, para ver más o menos por dónde anda el norte. Y sobre todo hay un tema que yo sí digo que hay una posibilidad muy interesante y que lo estamos evaluando como cámara en Red de Forrajes, que tenemos una oportunidad interesantísima a ver, y es casi todo un cambio de paradigma y de cultura. Tenemos que convertirnos en expertos en el manejo de forrajes en el ganado de leche. Cuando digo en expertos es que desde el colaborador que trabaja conmigo hasta mi persona, deberíamos de recorrer semanalmente los repastos que van a pastorear las vacas para poder determinar, ojalá con exactitud, hay métodos, hay un plato medidor, hay métodos de drones hoy, hay muchos métodos, pero para poder determinar qué cantidad de pasto y sobre todo de la materia seca que tiene ese pasto, están consumiendo nuestras vacas diariamente, porque con esto logramos definitivamente generar una condición ideal de suplementación y de costo para llegar a ser bastante competitivos. Como Cámara hemos estado con cierto acercamiento con el INIA, el Instituto Nacional de Integración Agropecuaria de Uruguay. Ellos están haciendo un trabajo muy interesante y hablaba con Augusto Rojas, que creo que ya se pensionó, del tema, y me decía que era interesante y que él iba a interactuar algo con Luis Villalobos para ver qué se podría hacer, porque definitivamente creo que vivimos en un trópico en donde hay abundancia, tenemos que tratar de sacarle el máximo provecho a ese recurso, pero tenemos que hacerlo de una forma racional, inteligente y técnica, así como hoy nos llena de orgullo
poder decir que la leche, la calidad de la leche que se produce en Costa Rica está a nivel de las mejores leches de Europa, de los daneses, de los holandeses en cuanto a recuentos de unidades formadoras de colonias o células individuales o recuentos somáticos, podríamos o deberíamos decir en un futuro cercano que somos excelentes manejadores de forraje y que podemos medir con precisión la materia seca que consumen nuestras vacas para realmente ejercer una suplementación de grano adecuada. Yo soy de la idea de que no necesariamente el grano es prohibitivo, se puede dar, pero como consume uno el postre, ¿verdad? Que es realmente un complemento una vez de que ya una buena parte de sus requerimientos han sido cubiertos. Excelente. Bueno, tenemos una pregunta de parte de las personas que nos están viendo ahorita en vivo en Facebook. La pregunta dice, ¿qué espacio ve don Rafael en el uso de tecnologías 4.0 en fincas lecheras en Costa Rica? Uy, bueno, era lo que decía, como tal, prácticamente yo sé que hay algunas personas que tienen otras actividades que no viven del todo de la finca, entonces pueden adquirir algún tipo de tecnología. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un tema que es muy recurrente hoy, y que se está haciendo cada día más utilizado en el mundo, que es la robótica para el ordeño. Pero para un productor de leche de Costa Rica, comprar un robot para ordeñar sus vacas tiene que vender la finca y la de los dos vecinos para poder pagar el robot. Entonces, se pone un poquito complicado. Entonces, yo lo que sí digo es que se pueden ir adaptando y lógicamente en el mundo muchas de las tecnologías para los países en vías de desarrollo irán siendo cada vez más asequibles, pero de momento algunas de esas tecnologías pueden estar en manos de grandes empresas como por ejemplo, hoy sabemos que el colono maneja fertilización de precisión en ciertos cultivos como banano y piña a través de drones, robots, ok, por los volúmenes. Entonces, yo digo que definitivamente nuestros entes gubernamentales y tal vez algunas empresas en un futuro cercano como Dos Pinos podría estar incurriendo en esas tecnologías. Ahora bien, pues hay algunas adaptaciones que sobre todo los productores más grandes podrían estar realizando. Costa Rica, como usted bien lo sabe, Rebeca, en la mayoría de la producción pecuaria ha estado relativamente a la vanguardia, o sea, en el caso de la leche no es la excepción, o sea, en cuanto a equipos de ordeño, técnicas de producción, pero todo es un tema de costo-beneficio y de posibilidad de adquisición. En la parte de manejo de datos, en el campo suyo, en el campo de la leche, ¿cómo están Sí, los productores en cuanto a eso? sí, Uno ha adoptado sí, ya tecnología de manejo de datos, sí, data o sí, ese. de hecho, bueno, esa era la otra parte, tiene toda la razón. La otra, sí, existen, digamos, software que en los cuales se ha ido implementando y por eso es que es muy importante la parte técnica, o sea, todos sabemos desde que hace muchos años que si bien se quedó un poquito, el BAMP es un programa que se utiliza para el manejo de datos y que nos da a la mayoría de las fincas información valiosa cuando viene el asesor veterinario y que pues lógicamente sí, o sea, cada día las personas tratan de incurrir. Dos Pinos está ahorita desarrollando un app
para comenzar a pasar la información de composición de leche y demás cosas en una plataforma. Sin embargo, el promedio de edad de los productores es mayor a los 50 años, o sea, y no todo el mundo tiene, a pesar de que ya casi todo el mundo tiene, por ejemplo, un smartphone, no todo el mundo domina esa tecnología. Entonces, yo pienso que viene también un periodo de adaptación con los nietos, los hijos, para lograr ese cambio generacional y poder ir incurriendo en ese tipo de herramientas. Excelente, Rafael. Bueno, ha sido un placer, pero yo creo que ya estamos sobre el tiempo de este Café en Zootecnia. Ha sido un placer compartir esta tarde con usted. Yo creo que podríamos seguir hablando aquí bastante rato, sumamente interesante la conversación. Pero llegamos al final de este Café en Zootecnia. Agradecerle que nos haya acompañado y de parte del director de la escuela, Rodolfo Winchin, dice que, bueno, que ojalá pronto ya de manera presencial nos podamos tomar ya un café en vivo en Zootecnia y que puedan todos los egresados pues acercarse ya en forma más directa y presencial con la escuela de Zootecnia. Entonces, muchas gracias por toda la información y por el acercamiento con la escuela. Cuídese mucho, espero que siga siendo muy exitosas todas sus actividades, Rafael, y un placer haber estado con usted esta tarde. No, pues muchas gracias, Rebeca. Un saludo a Rodolfo, un saludo a todos. Gusto de verla, aunque sea por este medio. Y Bueno, estamos siempre a las órdenes y esperamos, como usted bien lo dice, en un futuro cercano, poder compartir un buen café. Buenas tardes y muchas gracias a todos. bueno, pues muchas gracias.